¿Me ves? Pepe. Escucha, Octavio, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Valentín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá, ahí adaptándome a la herramienta. Parece que por fin logramos hacer andar esto, boludo. Sí, sí. La Sí otra vez pasa, yo a fue... veces he escuchado varias veces que se traba un poco el tema de... Se me escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos me escuchás bien? Pasa a veces de que se traba un poco esta herramienta, me han dicho. No lo sé nunca, pero sé que a veces ha habido problemas con esto. Está bien, está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tranquilo en casa, como siempre, acá en cuarentena. eh, Pasándola como se puede, esta hora ya está tranqui, así que ¿Vos bien. de qué parte sos? ¿De Córdoba? De Capital, yo soy de Capital, de zona norte, barrio dentro de todo tranquilo acá en mi zona, así que bien cerca del aeropuerto, más o menos 3 kilómetros aproximadamente. Claro. Pero allá tienen cuarentena estricta todavía, ¿no? Porque Acá en habían Capital está flexibilizado bastante, y se dispararon los contagios. claro, acá en realidad está bastante flexibilizado porque hubo muchos, ponele que, eso es lo que quiero hablar un poco hoy, hay un 1% de las camas críticas ocupadas, hay pocos casos. Ahora hace unos días se dio un brote, creo que en Villa Libertador, que es un barrio que está yendo a Altagracia, y ahí como que se desparramó un poco el tema del virus, pero acá está bastante flexibilizado porque hay reuniones familiares, o sea, los fines de semana hay reuniones familiares, ahora anunciaron la apertura de shoppings para mañana, la actividad del comercio está todo como ya bastante flexibilizado porque hubo varios casos, varios días sin casos, pero bueno, viste, Claro, igual que nosotros acá como esto se va en saliendo de Corrientes. a poco y espero que sea así. Acá en Corrientes estamos igual. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Octavio Cejas, yo soy miembro del Club de la Libertad. Hoy vamos a estar entrevistando a Valentín Cots, un estudiante de secundaria de Córdoba, y vamos a estar hablando un poco de lo que es esta pandemia, porque bueno, es lo lógico, y sobre las Fuerzas Armadas y los objetivos del gobierno con lo que está sucediendo hoy en día con Vicentín y demás, y las intervenciones totales. ¿Cómo estás, Valentín? Bueno, bien, y sí, esos temas que vos nombraste justamente son los de interés que quería hablar un poco hoy, todo relacionado un poco a actualidad, digamos, ya que estamos, me parece que es bien informar a la gente más de actualidad que de algo histórico que también es importante, pero bueno, ese era mi interés, bien, de hoy. Totalmente. ¿Qué rol ves que tienen las Fuerzas Armadas en la pandemia, tan criticada en nuestro país? Claro, tal cual. Sí, mira, o sea, el rol que les veo es muy importante, o sea, el rol que tienen que cumplir digamos, dentro de lo que es el área de defensa. Las Fuerzas Armadas, o sea, son un instrumento clave para un Estado y también para una nación. Esta situación demuestra la necesidad de tenerlas y la necesidad, digamos, de su presencia. Digamos, yo creo que es público conocimiento, yo incluso te mandé un artículo que escribí hace un poco más de un año atrás, de cómo han sido víctimas de una campaña de desprestigio durante más de 30 años de la vuelta a la democracia, y eso ha afectado mucho al tema armamentístico, al tema digamos, institucional, al tema cultural, como que se los ha visto mal de forma injusta, digamos, y se ha llevado a una situación de desarme muy grave, a tal punto de que en este momento, por ejemplo, no están los medios suficientes para hacer un despliegue como corresponde, a pesar de que se han hecho varias cosas, tipo, se podría hacer mucho más hospitales de Claro, campaña, mucho más asistencia, mucho más rescate de pasajeros varados en el exterior que lo que se está haciendo con lo que se tiene ahora. Y esto es como una vez más, es un ejemplo de cómo una vez más se echa mano a las Fuerzas Armadas en situaciones críticas, mientras que en tiempos comunes digamos, se las critica totalmente o se las echa de menos. justo yo estaba hablando la otra vez con una amiga que se quejaba porque nosotros en la facultad tenemos una materia que se llama Derecho Ambiental, Ujú. y se estaba quejando de que los chinos con sus barcos pesqueros nos robaban una infinidad de dinero en Sí, peces. Y me tal cual. decía, hay que buscar una forma de controlarlo. Y le digo, la única forma de controlarlo es con una marina fuerte y parte Claro, del ejército que lastimosamente está desmantelado desde hace años. Entonces, por ahí también uno simplemente quedó con un miedo ya de la dictadura, pero es irracional en otros puntos en entender la utilidad que tienen las fuerzas públicas en la vida diaria también, porque esos miles de millones que nos roban los chinos en pescado son potencialmente negocio para la Argentina. tal cual, sí, tal cual como vos decís. El tema digamos, de la pesca ilegal es uno de los tantos temas que no puede cubrir la defensa hoy en día y que no hace falta que tengas el portaaviones, por decir un arma
fuerte para cubrir eso. No solo es la falta, digamos, de elementos de defensa, sino también la falta de órdenes claras. O sea, que en Argentina, y pasa lo mismo que vos comentabas en el espacio marítimo con el espacio aéreo. En el espacio aéreo hoy en día penetran la frontera norte con el tema de los cargamentos de droga como si nada, digamos, y no hay una orden clara de derribo, no hay una orden clara, Claro, no hay armamento suficiente, radares suficientes, tipo, no se maneja una hipótesis como en otros países de que si un avión intruso entra en territorio, en espacio aéreo nacional, directamente se lo derriba. O sea, acá lo máximo que se hace es acompañarlo a que salga, digamos, y eso como que no sirve como disuasión, ni siquiera como eso, y lo mismo claro, pasa en el espacio marítimo, sí, en la zona económica exclusiva. totalmente. Te iba a preguntar, allá en Córdoba, por ejemplo, ¿qué tal fue el rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, acá en Córdoba, no sé, yo personalmente no vi mucho despliegue, yo creo que más que todo se dieron en Chaco y en el conurbano, vi que se hizo asistencia a la población, se desplegaron hospitales de campaña. Acá en Córdoba, bueno, yo incluso he ido a la Escuela de Aviación Militar y desde ahí se han realizado algunos operativos para traer testeos, para trasladar insumos, eso es lo que más que todo se ha hecho desde Córdoba. Se ha usado como, creo que más que todo como base de operaciones, está bien dicho. Y Sí, claro. eso es más o menos un poco lo que vi. Despliegue así, como se ha hecho en el conurbano en el Chaco, creo que no, pero como esas zonas son más críticas, se priorizó eso. Yo tengo un conocido que es en Buenos Aires, está en la Academia Militar, y él, por ejemplo, Ujú, les hacen ir por jurisdicciones a controlar que la gente haga la cuarentena, ujú. a mandarlos a sus casas y cosas así. Están en la calle todo el día prácticamente. Y eso Claro. era al principio de la cuarentena, o sea, son gente que se arriesga mucho de entrada. Sí, obvio, o sea, además del todo el riesgo que significa eso. Pero por ahí estaría bueno no demonizarlos tanto y reconocerles la función social que están teniendo en este momento tan difícil, porque realmente es un momento bastante difícil y Claro. los más expuestos suelen ser ellos y los médicos, claramente. Sí, obvio, además, también contando la fuerza de seguridad como los policías son los que se ponen estas situaciones al hombro y después en tiempos comunes no se lo reconocen a los médicos, ni a los policías, ni a los militares, digamos, y eso es lamentable, ya pasó hace poco con el caso de Lara San Juan, ese es un ejemplo claro de esto que venimos diciendo, un submarino que se hunde y ni siquiera hay medios para buscarlo, o sea, una vergüenza, y el octavo territorio más grande del mundo. Totalmente. ¿Qué pensás de los objetivos autoritarios del gobierno? Bueno, respecto al tema del ¿Qué gobierno pensás que es tenga? claro. Y esto, digamos, si vos comparás los datos que hay respecto al tema de los contagios, al tema digamos, de cómo está el sistema sanitario aquí en Argentina, si vos escuchás lo que se fue diciendo desde la presidencia por parte de Alberto Fernández, por parte de Ginés García, te das cuenta de que acá hay claros objetivos políticos autoritarios. No solo no es algo que viene de acá del gobierno nacional, sino también del ámbito internacional, o sea, los grandes influyentes en esto son la China y la Organización Mundial de la Salud. Y el gobierno tiene objetivos políticos autoritarios claros porque nos está encerrando en la cuarentena más larga del mundo, teniendo pocos contagios o nulos en la mayoría de las provincias y con un sistema sanitario que no está al borde del colapso. Por lo menos, ponele que aquí en Córdoba, yo te decía al principio que de 1.500 camas críticas, que son las camas con respirador, hasta hace unos días había ocupadas 4 camas, o sea, menos del 1%, y creo que hoy rondaba el 1%, que venía a ser cerca de 15%, y ni siquiera eso se ha llegado. Entonces, si vos comparas los datos, las pocas muertes que hay en relación a otras enfermedades que sean todos los años y demás cuestiones, te das cuenta de que acá usan esto, usan la pandemia como excusa para encerrar a la gente y avanzar en casos como la expropiación de Vicentín, o en casos como, por ejemplo, avasallar instituciones, evitar que haya protestas, manipular números y todo ese tipo de cosas, es para utilizan esto como instrumento de autoritarismo. Claro. Igual hay protestas y protestas. Hace poco, no mucho, Ujú, sí, habían protestado a la izquierda en Buenos Aires y a ellos, por ejemplo, nadie les dijo nada, está bien, protesten. Cuando fueron los claro. anticuarentena, por así decirlo, los que pedían una cuarentena más Sí. flexible, salió en todos los medios de noticias. Con algún que otro personaje polémico, no lo voy a negar porque realmente eran bastante raros Ujú. algunos que estaban en la tele, pero lo que voy es que es mucho más mediático estar en contra de la cuarentena que otra cosa. Y no está bueno porque la disidencia termina siendo un pecado prácticamente en este país. Y estamos
acostumbrándonos a darle toda la razón al Poder Ejecutivo. No es así tampoco. Pero bueno, Claro, tal cual. Es cierto, la disidencia se la trata de anticuarentena, como de golpista, incluso algunos habían estudiado a conspirar que era algo, digamos, una movida del campo violenta para derrocar y cosas así que no tienen sentido alguno. O sea, eso es cierto. Para mí está muy bien que mucha gente empiece a tomar la iniciativa de marchar y demostrar algo de resistencia, porque si se quedan todos como ovejas, como corderos, digamos, como ovejas mansas en las casas, como que, como decís vos, le dan la razón al Ejecutivo siempre. totalmente. Hablando ya del campo y de la potestad que tiene, por ahí yo creo que en este pseudo objetivo totalitario que tiene el gobierno de atribuirse funciones que no le corresponden, como lo es expropiar una empresa, por Ujú. ahí yo creo que siempre el campo termina siendo un factor social muy importante. No sé qué pensás vos, pero la última vez con la 125, gracias a ellos terminó Claro. eso. Así el campo es muy importante, más que todo en un país como el nuestro, que tiene digamos, la principal actividad económica es la agricultura, digamos, nos gusta o no, es esa. Es muy importante el campo por el hecho de que no solo que trabaja muchísima gente ahí y es el sector más importante, sino que también si vos intentas perjudicar ese sector, te metes con gran parte de la sociedad, que eso después te conlleva un problema, como vos decís. En la 125 yo no me acuerdo mucho porque era chico, pero sí he estudiado un poco el tema y se le armó un lío importante al gobierno, siendo que había una situación económica mucho mejor que ahora, el precio internacional es más favorable y se le armó un lindo lío por el hecho de que hicieron tocar digamos, los beneficios bien habidos de ese sector y con esto están en una situación peor, estando con provisiones para trabajar y Claro. expropiando una empresa sin recurso legal válido alguno, porque no se puede expropiar por un decreto y directamente mandar al Congreso algo, entonces se le puede armar un lío muy importante al gobierno. Yo creo que esto es una movida muy poco hábil, porque meterte en una situación así, donde se llenan la boca hablando de consenso, de no disidencia, y meten una medida de esta, es como que es muy incoherente y peligroso. Además que es Totalmente de injusto, acuerdo. como sabemos. Aparte de todo eso, es un peligro bárbaro por toda la Ujú. seguridad jurídica que conlleva. Ahora hace poco Alberto Fernández salió en, no me acuerdo qué canal era, y le dijo a Cristina Pérez que vaya a leer la ley de Ujú. expropiación y la Constitución Nacional. Yo me leí los Sí, dos y realmente se equivocó él, o sea. Y cuando sí, él dice que el Poder Ejecutivo eso está salió ayer, facultado creo. para expropiar, es mentira, no está facultado para expropiar. Es cierto, Y eso sí, leí sí. gente que Eh, hablaba sobre el fallo Merck, pero el fallo Merck es del artículo 23, que es cuando estás en estado de sitio, y no estamos en estado de sitio, no tiene las facultades Ujú. Claro, atribuidas. claro, tal cual. Entonces, De hecho, hablando un poco de esta cuarentena, dicen que la única forma de como coartar o atropellar la libertad de la gente o impedir la libertad de circulación de la gente es solo con el estado de sitio. O sea, por un decreto sí, vos no podés obligar a la gente que se quede en la casa y impedir la libre circulación y trabajar libremente. O sea, eso es, digamos, inconstitucional también, y lo peor de todo es que lo hacen y parece que no hubiera ley. pasa que yo creo también que decretar un estado de sitio es una cosa muy heavy, por lo menos en este país, entonces yo creo que lo Sí, evito. Ahora, lo que están claro. haciendo en cuestión de legalidad está mal, Ujú. eso no hay cómo discutirlo. Tal Hoy cual sí tiene habías, una... hoy habías dicho algo sobre la OMS y China, sobre el Ujú. manejo político que están teniendo de la pandemia ellos. No sé qué opinión Sí. tenés sobre nuestra querida Organización Mundial de la Salud. Y mira, la OMS, o sea, uno lo ve como un organismo confiable porque es como la ONU, que lo ve como un organismo que son supranacionales, pero la verdad que tienen intereses muy oscuros ellos. Y de hecho, si vos empezás a ver cómo se movió la OMS y quiénes lo lideran, ahí te das cuenta de que no es un organismo serio, como tampoco lo es la ONU y como tampoco lo es China como país. Como se vio, la OMS fue cómplice de China todo el tiempo, o sea, no comunicó a tiempo el brote, no dio soluciones claras, declaró el estado de pandemia y promovió la cuarentena total, que genera más daños, como dice el dicho, es peor eh, La cura que la peor la enfermedad. cura. Claro, es peor la cura que el mismo problema. O sea, es peor la cura que la enfermedad, estaría bien dicho, ahí está, me salió. Peor la cura que la enfermedad. Básicamente se basa en eso. Se impusieron una cuarentena obligatoria. De hecho, de ahí vino la bajada de línea al gobierno de Fernández para que haga esto, y eso no tiene ningún sentido. Y las soluciones que propusieron otros países, como Taiwán, a la OMS, el organismo las cajoneó, o sea, no las dio a saber nunca. O sea, Taiwán, para los que no saben, es como un enemigo histórico geopolítico de China,
por una cuestión histórica y le envió la solución una solución alternativa a la OMS que implicaba menos costo económico y eso lo cajonean, nunca lo dieron a luz porque no les convenía. Tedros se llama el presidente de la OMS, no es ningún médico, o sea, fue el ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía y creo que fracasó buscando la cura del VIH, o sea, no tiene un buen currículum para estar ahí. Y la intención de todo esto es, de cierta forma, como imponer una vacuna que, según lo que se ve y según los intereses que manejan la OMS, tendrán como último objetivo intentar reducir población. De hecho, la OMS no es financiada en su mayoría por países, sino financiada por personas, como por ejemplo Bill Gates, una persona muy millonaria, no solo por el tema de que ha sido CEO de Microsoft, sino por el tema de que maneja una fundación donde financian estos organismos para que, por ejemplo, hagan esta movida de la pandemia y después pongan como solución una vacuna creada por ellos, que no solo que les genere beneficio económico, sino que tengan otros objetivos, como el que te dije yo, de control poblacional. Entonces, esto es un tema interesante ese, y de cierta forma hay una bajada de línea de China y de la OMS, porque no tiene sentido, digamos, pagar un costo económico mayor que el costo que genera el virus en términos de muertes. Y además, Claro. como te dije, la dirigencia de la OMS es poco confiable porque no tiene buen currículum por los movimientos que han Claro. estado haciendo con China. Fíjate que, por ejemplo, que el caso de Uruguay nadie lo cita como un ejemplo y la verdad son, Claro, acá en y este es el Sudamérica más por lo menos, los que cercano. mejor controlaron la pandemia. Tal cual, o Acá sea, en Sudamérica por lo menos. yo menciono Taiwán, pero está el caso de Uruguay, que está al lado nuestro, digamos, y eso sin cerrar a toda la gente y tuvieron menos casos que nosotros, digamos, y ahí te das cuenta de que si vos apelas a norma y a responsabilidad individual, te puede ir mejor incluso. O sea, eso deja totalmente descolocado a las medidas de este tipo. Claro. No, por eso. Aparte, a Uruguay nadie habló siquiera de él. Está solamente el ejemplo de Brasil con cantidad de muertos y el de Ujú, Argentina por la cuarentena más extensa del mundo, pero Uruguay, que es un país que tiene una cuarentena responsable, por así ujú, decirlo, con un distanciamiento social, no es ujú. nombrado por ningún medio. Claro, no es tomado como Eh, ejemplo. Es más, los medios están concentrados y los medios son otro instrumento más digamos, de divulgación de mentira a las masas, básicamente, y en lugar de mostrar a Uruguay como la solución, o sea, a lo sumo le dedican un par de minutos, te bombardean con lo que pasa en Estados Unidos y en Brasil, y te dicen tantos muertos en Brasil, tantos muertos en Estados Unidos, muestran imágenes falsas, y digamos, no solo que no comparan esos números con otros, o con el total de población en esos países, sino que no muestran, digamos, los claros ejemplos como Uruguay. yo te iba a preguntar algo, porque Mm. ahora quería saber un poco más sobre vos, por ejemplo. ¿A Ujú. qué edad te empezaste a involucrar con las organizaciones como vos estabas en Eh, Libres? No, libre, liberal. ah, está. ¿Y a qué edad te Bueno, empezaste a involucrar? bueno, yo me empecé a involucrar bien el año pasado, o sea, yo ahora tengo 17, cumplo en enero. El año pasado, con 16, yo conocí a la gente del Partido Libertario Córdoba, acá. No me afilié, pero sí estuve muy cerca de ellos, muy cerca de Agustín Espaches, el presidente del P de Córdoba. Y bueno, me empecé a involucrar mucho con la Fundación Liberal porque me seguí mucho a las charlas que se hicieron el año pasado. Ahí conocí a Espert, a Milei, a Agustín Laje, eh, al final del año Gómez Centurión, a López Murphy, a Victoria Villarruel, no sé si dije Echevarne también, y ahí fue como que me empecé a involucrar mucho. En la Fundación Libre hice una colaboración como escritor, que es el artículo que te pasé. Ujú. Este verano participé en algunos debates presenciales cuando todavía teníamos libertad de circulación con la Fundación Liberar, y, bueno, y con eso digamos, me fui involucrando cada vez más, empecé a leer más, a investigar. Básicamente fue a principio del año pasado, o sea, cuando cumplí 16 años, fue que me empecé como a interiorizar en el tema, en todos estos temas que como que me gusta leer, investigar, es como un hobby de cierta forma. ¿Y ya sabes que vas a estudiar el año que viene en la universidad? ¿O no sabes todo? Estoy muy decidido por economía, o sea, no es algo que tenga 100% asegurado, pero estoy muy inclinado por esa opción porque me gusta mucho de hecho, el libro de economía el tema de economía me interesa mucho. También
por lo que mencioné recién, no sé si te habrás dado cuenta, me gusta también la geopolítica, relaciones internacionales, esa área también me gusta, pero hasta ahora estoy como un poco decidido por economía, no es totalmente seguro, pero sí estoy más inclinado por esa opción. Bueno, justo te quería preguntar eso para hacerte la última pregunta y terminamos por hoy. Ujú. Quería saber Dale. qué pensás de la negociación de la deuda con los bonistas. Llevamos como 60 días, creo, de negociación. Sí, y, o sea, Argentina de por sí está muy mal parado con la negociación porque no, o sea, no tiene margen para pagar directamente y la deuda es enorme. Y esa deuda se arrastra desde el gobierno de Cristina hasta el gobierno de Macri, o sea, incluido todo el kirchnerismo del Macri, o sea, no hay un responsable o el otro. Y básicamente el default, como ya varios han dicho, es inminente porque no se puede, no hay capacidad de pago a menos que ajusten, que hagan un brusco ajuste de gasto público que no están dispuestos a hacer porque no están dispuestos a recortar el gasto político. Y básicamente ya entramos en default, o sea que la deuda no se pudo, no hay capacidad de pago. Yo creo que esto es para largo, no van a poder pagar. O sea, vamos a entrar de nuevo, es como la historia cíclica, vamos a entrar de nuevo en un proceso de default sin poder pagar, porque Claro. no hay margen para hacerlo, no hay voluntad política tampoco de negociar seriamente. O sea, el ministro fue básicamente casi a pedir de rodillas y dio malas propuestas a los bonistas, como que les pagaba solo un porcentaje o que le perdonen cierta cantidad y obviamente que eso no va. Entonces eso yo lo veo difícil, o sea, analizando sencillamente. Aparte, también ahora con el caso de Vicentín, es una empresa que vale fortuna de plata y que si tenés que Ujú, indemnizarla, los bonistas van a pensar, estos boludos están indemnizando a una ujú. empresa y no están por pagarme a mí, entonces van a exigirte que le pagues mínimo lo que le corresponde. Es muy difícil toda la situación, la verdad. Claro, o sea, tal cual. Digamos, el tema de la expropiación es una pésima señal. O sea, es como, de cierta forma, como dice el dicho, tirarle, o otra vez me olvidé el dicho, como tirarle alcohol al fuego, tirarle nafta, leña al fuego, ahí está, me salió. Tirar leña al fuego, digamos, es como agravar el problema porque es una señal pésima. Digamos, expropiar una empresa cuando vos estás negociando con los bonistas. O sea, obviamente que como todo acreedor quiere buscar la seguridad, digamos, de que va a cobrar el dinero que prestó o va a cobrar, digamos, los intereses. Y si vos ves que el que te tiene que pagar está hasta acá digamos, del déficit y encima se le da por expropiar una empresa, es como una señal pésima, como diciendo este que está haciendo. Entonces, lógicamente, es una señal muy mala, no aporta nada a la expropiación. No solo que es injusto por lo que hablamos antes, sino que también afecta en la negociación de la deuda. Totalmente. Bueno, yo te iba a preguntar cuáles son tus 3 libros favoritos para terminar. Mis 3 libros favoritos, La economía en una lección de Henry Hazlitt, es uno de los favoritos. El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y como tercer libro, a ver, estoy pensando un poco, podría mencionar, estoy entre algunos ahí, leí un poco de experto, un poco de cada cosa, pero uno de los que podría mencionar como tercer libro favorito es La Argentina devorada, de Spert. Bueno, en realidad estoy como entre ese o entre otro que estoy leyendo ahora, que es La clave de la libertad, de Agustín Echevarne. Estoy como Claro. entre esos dos, pero como el último no lo terminé de leer todavía. Pero me parece, La clave de la libertad lo podría poner como tercero porque hasta lo que leí es muy interesante porque no explica solo una situación económica particular, sino todo a nivel mundial, cómo se fue desarrollando la humanidad, cómo fue el crecimiento económico, cómo se desarrollaron las ciencias y cómo llegamos hasta el día de hoy. Pero por ahora te puedo decir La economía en una lección, El libro negro de la nueva izquierda y La Argentina devorada de Spert, porque explica la decadencia argentina detalladamente y busca a los responsables desde, digamos, lo político, económico. Así que esos tres serían. Muy bien. La verdad, muy buenos libros. Si te Sí, gusta Hazlitt, te voy a recomendar uno que se llama El tiempo volverá atrás, que es una novela de él, muy buena, por si algún día querés leerla. dale, buena recomendación. Sí, me gustó mucho el autor. Me gustó mucho la claridad con la que pone temas que son en general complejos y lo hace entendible a cualquier persona que lo lee. Sí, totalmente. Bueno, ahora cuando termines el vivo, acuérdate por favor de Ujú. subirlo a Dale, ITV, así después yo lo subo a YouTube.
Sí, en la prueba que vi, en la prueba que hice recién, cuando puse finalizar, aparecieron las opciones, así que ahí tendré que poner ahí más o menos, me Claro, familiarice un poco. Así que, dale. bueno, Nos vemos, Valentín. muchísimas gracias por la oportunidad y Gracias bueno, por todo. saludo a todos los que se unieron ahí, a toda la gente, compañeros, Dale. familia y gente del Te Club de la esperamos en Libertad. Corrientes después para hacer algo. Dale, ojalá, cuando termine todo esto, ojalá que pueda ir algún Cuando día. termine todo esto. Bueno, Nos nos vemos, vemos, querido. Octavio. Gracias, Suerte.